porque justamente los militantes del campo popular esperamos esto durante muchísimos años, así que para mí es un gusto de verdad estar en esta cena. Yo no había venido nunca, pero con Martín habíamos conversado en algunas oportunidades y conozco además su historia, conozco su trayectoria, como la de muchos y muchas que hoy están acá, que por supuesto para nosotros, para mí, para nosotros, muchos militantes son también ejemplo, camino, así que recién Martín hablaba del mundo de la comunicación, es absolutamente cierto, yo no vengo particularmente de ese mundo, por eso cuando uno se pone a hablar sobre lo que estamos viviendo, la transformación de la comunicación en Argentina, esta transformación profundamente federal, este anclaje territorial y social de la transformación de la comunicación, cuando uno habla de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también, hablas de una historia, y hablas de esa historia que escribía Martín, hablas de 30 años de lucha para tener una ley de la democracia que deje atrás esa norma de la dictadura militar, hablas de la coalición para la difusión democrática, hablas de esa militancia de la comunicación, de organizaciones populares, comunitarias, de organizaciones gremiales, políticas, académicas, bueno, del conjunto de hombres y mujeres que durante esos años debatieron la necesidad de tener una ley de la democracia, debatieron y pusieron el cuerpo, cuando quizás en algunos momentos era una minoría intensa, como se dice ahora, que tenía que interpelar al conjunto de la sociedad para construir una mirada sobre estos temas, porque quizás muchos, aún militando en distintas expresiones populares, no teníamos puesto el eje en lo que significaba la comunicación como una herramienta también como la que hoy estamos viviendo, y lo que podía significar el riesgo para nuestras democracias, esa concentración mediática, digamos, debates que hoy están absolutamente presentes, pero que quizás en el arranque, como decía Martín, cuando él se juntaba en esos lugares que describía, remaba con todo esto, muchos todavía no teníamos la comprensión quizás de lo que significa y lo que se iba a significar también como hoy, en lo que significan esos medios y esas políticas y esas estrategias comunicacionales, esos medios concentrados que por supuesto concentran esa comunicación, no solamente para tener grandes rentabilidades en el mercado de la comunicación, sino también justamente para esa concentración mediática, manipular la opinión pública, condicionar las democracias y poner las democracias de rodillas al servicio de los intereses concentrados que ellos defienden y expresan. Digo, esa mirada no está. Por eso ese debate, me parece, y también el propio debate hacia la sanción de la ley, la defensa de la ley, la aplicación de la ley, ha generado un debate en la sociedad que nos ha permitido dar grandes pasos. Entre otras cosas, por ejemplo, que uno prende la tele hoy o ve, escucha una radio y no piensa que se está diciendo la verdad. Por lo menos la cuestiona, por lo menos la interpela, por lo menos le pone un signo de pregunta. Y eso es hijo del debate también. Pero digo, el debate hacia la ley y la propia ley, yo digo, es hija de ese trabajo militante de tantos años, por lo tanto, yo lo hago siempre, quizás en otra oportunidad decir otra vez lo mismo, pero lo voy a decir siempre. Yo creo que cada vez que nos podemos debatir esto hay que hacer ese homenaje a esa militancia que durante tantos años trabajó para tener una ley de la democracia, para la transformación de la comunicación que está en marcha en Argentina. Por lo tanto, creo que la ley es hija de esa historia, y la ley es hija, por supuesto, también de lo que Néstor Kirchner inaugura el 25 de mayo del 2003, porque indiscutiblemente la ley es hija de un momento histórico que tiene como rasgo de identidad constitutivo interpelar el poder, correr la frontera de lo posible, ir por más, ponerse de pie, volver a sentir que se puede, que vale la pena. La ley es hija de un contexto histórico que nos volvió a enamorar. No hay posibilidad de una ley como esa en un contexto histórico que no sea con estas características. Y la ley también es hija, por supuesto, de la decisión, la voluntad y el coraje de la Presidenta de la Nación de recoger toda esa historia, llevarlo al Parlamento y convertirla en ley. Entonces la ley es hija de todo eso, por supuesto, para mí y para nosotros, como fuerza política, como grupo militante, es un honor, un orgullo que la Presidenta haya pensado en nosotros para este momento, y también convencidos que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Por lo tanto, no hay duda que hablar de la ley es hablar de Gabriel, es hablar de Gabriel Mariotto, por supuesto, es hablar también de los que estuvieron antes que yo en el AFCA, Santiago y otra cantidad de compañeros que hicieron este esfuerzo extraordinario. Así que ahí estamos con esta ley, insisto, hija de nuestra historia de estos 30 años, para poner una fecha que seguramente puede ser que más,
y ahí estamos entonces con esta aplicación. La realidad es que, ustedes ya lo saben mejor que yo, la ley viene a democratizar la palabra, la ley viene a democratizar las voces en nuestro país, viene a darle esa perspectiva federal, viene a generar las herramientas comunicacionales para que en el conjunto de la patria, el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra, pueda expresarse, pueda garantizarse el derecho a la comunicación, a la información. La ley viene para eso, la ley viene para que en cualquier rincón de nuestra patria nos podamos ver nosotros y no siempre a otros, nos podamos escuchar nosotros y no siempre a otros también. Quiero decir, que esté nuestra historia, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras voces, que están presentes ocupando el centro de la escena pública. Y para eso busca, por un lado, generar nuevas herramientas comunicacionales, como decía Martín, sembrar en el conjunto de la patria esas nuevas herramientas comunicacionales, productoras de contenidos, radios, canales, señales, todo, del mundo privado, del sector público y de las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, con la idea de que el conjunto de esas herramientas puedan ser las que garanticen esto que yo decía recién de nuestro pueblo tomando la palabra. La ley entonces busca que esto surja. La verdad, yo no me voy a aburrir ahora con un balance de lo hecho estos 5 años, pero hay mucho de eso construido, hay mucho también en el sector privado, mucho de las que surgieron también de las cooperativas, que la ley permite que puedan ocupar un lugar en el mundo de la comunicación, mucho del sector público, en municipios, en provincias, en universidades, en escuelas, y esto es sumamente positivo para la multiplicidad de voces, para que, insisto, lo plural, diverso, multicolor de nuestro país pueda expresarse. Y hay mucho también de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, que por supuesto tienen otra función, una función social mucho más profunda, de darle voz a quienes no tienen voz, de poder que se pueda expresar justamente en las realidades más profundas de nuestro pueblo, en cada uno de los rincones del territorio nacional. La ley busca eso, y por otro lado, somos absolutamente conscientes, y la ley lo expresa así, que para democratizar la palabra, por un lado hay que tener esas nuevas herramientas comunicacionales, y por otro lado hay que enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes, la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión y que no permite que el conjunto de voces estén presentes. Por lo tanto, esto va de la mano, no se puede hacer una sola cosa. Lo hablábamos con Martín siempre. Por un lado hay que sembrar esas nuevas herramientas, y al mismo tiempo hay que enfrentar a ese gigante toma todo, o a esos gigantes toma todo, que no permiten que los demás puedan estar presentes. Y esto va a la par. Por supuesto, tuvimos 5 años donde pudimos generar esta cuestión de las herramientas comunicacionales en el país, y todavía falta, por supuesto, pero se han dado pasos muy importantes y son muy positivos los pasos que se han dado. Y ustedes saben también que durante estos años estuvo el capítulo para enfrentar las tendencias monopólicas o de adecuación a la ley en lo que hace a la tenencia de medios, estuvo cuestionado en la justicia por este grupo que es quien quiere sostener su situación de privilegio, el grupo Clarín intentando sostener su situación de privilegio, que entre otras cosas, también lo hemos dicho muchas veces, esa situación de privilegio que construyeron con vínculos sangrientos con la dictadura militar, y eso está denunciado penalmente, que construyeron esa situación de privilegio también en la década del 90, cuando el país se hundía y ellos crecían, y situación de privilegio que construyeron fundiendo cable operadores pymes, por ejemplo, en las provincias, cuando tenían el monopolio del fútbol, no dándoselo, extorsionándolos con eso, fundiéndolos para después comprarlo. Así construyeron su situación de privilegio, y esa situación de privilegio es la que ellos quieren sostener, como decíamos antes, para tener grandes rentabilidades y también para poner esa posición dominante o esa mirada hegemónica y esa voz hegemónica al servicio de los poderosos más concentrados o los poderes más concentrados de la Argentina. Como decía la presidenta hace unos días, no puede ser que unos puedan gritar y otros solamente susurrar. La idea es que se puedan escuchar absolutamente todas las voces. Pero digo, esta pelea que después se resolvió también de muchos años de militancia y de debate, y se resolvió con el fallo de la Corte que establece la constitucionalidad, hizo que el Grupo Clarín, y hablo de esto porque seguramente algunos, me decía Martín, que querían ver cuál era la situación actual de la adecuación, el Grupo Clarín presenta su plan de adecuación después de no tener más remedio, porque
como cualquier hijo de vecino, tiene que cumplir la ley, que eso es un dato importante, más allá del resultado concreto. Hay un dato ya importante que es que tengan que aceptar que como cualquier hijo de vecino tienen que ir y cumplir la ley, que no tienen coronita, porque es difícil imaginarse en un contexto histórico distinto si no fuera por esto que inauguró Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013, insisto, que entre otras cosas puso la política de pie y puso la política por encima de las corporaciones y interpeló a esas corporaciones y le dio el lugar que corresponde en el sentido de decirles: ustedes no deciden más, no se decide más en la oficina de un CEO de una corporación, sino que se decide en el Parlamento o se decide en la Casa de Gobierno. Digo, era difícil, pero dando vueltas a esto, ¿no? Imaginarse que Manieto o Ernestina iban a mandar un empleado a las 5 de la tarde a una oficina pública para que un empleado anónimo de esa oficina le firme un papel donde dicen que se tienen que ir de Clarín. Digo, más allá de que tenemos que analizar profundamente esto, ahí hay una cuestión de recuperación de la autoridad estatal, hay una recuperación de la autoridad del Estado en el cumplimiento de la ley, que es importante como fenómeno político después de años donde ellos creían que podían llamar a presidentes, gobernadores, diputados y decirles lo que tenían que hacer, como lo siguieron haciendo con De la Sota o con Macri cuando le mandaron a hacer ese decreto payaso que querían con un decreto local o con una ley local cambiar una ley nacional, ¿no? Pero digo, entonces, y ahí estamos, ellos presentaron ese plan de adecuación fue aprobado porque cumple técnicamente con lo que la ley establece, y ahora estamos en un segundo momento que es ver quiénes son los nombres, quiénes son los dueños de las futuras empresas de que se tienen que dividir. Como cualquier ley antimonopólica en el mundo, lo que pide es que se dividan. Una ley antimonopólica busca que se dividan o que vendan. ¿Para qué? Para que no tengan un tamaño más grande de lo que dice la ley, porque la ley considera en ese caso que con ese tamaño no se genera una estructura de costos que que dé competencia desleal o práctica desleal en el mercado. O sea, que su escala de negocio no genere una estructura de costos que le dé competencia, que le dé herramientas para competencia desleal o práctica desleal en el mercado. Bueno, hay que ver que la división sea de verdad, que no haya vínculos societarios, que no haya vínculo operativo, que no haya capacidad de transferencia de recursos de un lado a otro. Es decir, que estudiar claramente que se cumpla a rajatabla la ley y que no haya ningún vínculo societario, que no haya trampa. Por supuesto dice, bueno, pero no seas tan prejuicioso, si hay trampa, no, bueno, tratándose de quienes se tratan, uno tiene la duda de que quieren hacer trampa, y no, porque estamos hablando de estos personajes, por lo tanto que se dedicaron, como ya dije, a cómo construyeron su poder, además se dedicaron a mentir, a engañar, a buscar los objetivos de la ley. O sea que claramente uno lo mira con todas las herramientas, y ahí estamos trabajando junto con la Comisión Nacional de Valores, junto con el Banco Central, con la Unidad de Inteligencia Fiscal, con la Dirección General de Justicia, con Defensa de la Competencia, con una cantidad de organismos públicos trabajando para ver que se cumpla la ley a rajatabla, que es el objetivo que tenemos. Pero insisto con esto, por un lado está enfrentar esa concentración mediática, que ninguna empresa tenga un tamaño más grande que lo que la ley establece, para poder democratizar la tenencia de medios, para poder abrir el juego en esa tenencia de medios, para poder permitir también que emerjan todo lo que estamos sembrando en términos de comunicación en el conjunto del país. Y en eso estamos, y estamos trabajando duro, y por supuesto creo que hay que seguir, pero digo, y ya para correrme a otra parte o seguir por otra parte que tiene que ver con esto, como muchísimas otras cosas que estamos viviendo en la Argentina estos años. Es decir, el gran desafío para mí, el gran desafío para nosotros, me parece, tiene que ver con la continuidad y la profundización de este camino y de este rumbo. Por lo tanto, tanto en materia de comunicación, que insisto, mucho de lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo, tiene que ver con lo que he escuchado, aprendido y militado quizás a distancia, o escuchándolos a ustedes y a muchos de los que están acá, pero como muchos otros temas donde la Argentina se puso de pie, donde la Argentina empezó a cambiar un camino, donde empezó a recuperar un camino que tiene que ver con un diálogo profundo con lo mejor de nuestra historia, y muchas cosas, el gran desafío es que esta Argentina pueda seguir por este rumbo. Creo que lo que se inaugura el 25 de mayo del 2003 en nuestro país deja una huella profunda, produce un antes y después muy fuerte. Creo que es, como decía recién, la recuperación de la política como herramienta de transformación, como herramienta de cambio,
y es volver a poner a la Argentina por un sendero de democracia con justicia social, de igualdad de oportunidades, tiene que ver con construir una nueva matriz productiva y distributiva más justa de crecimiento con inclusión, tiene que ver con volver a poner a la Argentina en el sendero de la patria grande que soñaban nuestros próceres, como se dijo recién acá, Bolívar, Artigas, San Martín, O'Higgins, digo, tiene que ver con eso, tiene que ver con el rumbo de seguir construyendo el futuro sobre la base de la verdad, la memoria y la justicia y enterrar definitivamente la impunidad, tiene que ver también con enterrar definitivamente la cultura de la resignación. Quiero decir, este rumbo, este camino, este tipo de ideas, principios y valores que funda Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, me parece que el gran desafío es darle continuidad a la proyección histórica. Y en ese sentido, como militantes, si me preguntan cuál es la principal preocupación o dónde yo creo que tiene que estar el mayor esfuerzo en esa continuidad, en esa profundización, por supuesto que uno puede hacer un conjunto de ítems, o puede hacer en un papel una cantidad de temas que considera que falta, que todavía hay que ir por más, que todavía hay que profundizar, a la par de un listado de cosas que nos enorgullecen de los cambios y los procesos que hemos puesto en marcha, con el liderazgo de la presidenta. Pero me parece que sobre todo, por lo menos nuestra perspectiva, es que este proceso histórico tiene que tener una dimensión fundacional. ¿En qué sentido lo digo? Que para nosotros el kirchnerismo no es una identidad transitoria, no es un momento y punto de la historia argentina, no es un momento más de la historia argentina, es un momento fundante de una nueva etapa del campo nacional, popular y democrático en la Argentina. Produce una profunda huella, una profunda marca, que, insisto, marca un antes y después. En ese sentido, nosotros creemos que el kirchnerismo inaugura una etapa que nació para quedarse en nuestro país, en el sentido que el kirchnerismo nació para quedarse como identidad del campo nacional, popular y democrático. Desde nuestra perspectiva... ¡Bravo! Tiene que ver con creer que el kirchnerismo es el nombre del pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI. Que el kirchnerismo es un profundo diálogo con lo mejor de nuestra historia. Que el kirchnerismo es ese diálogo con la historia y nutriéndose de esa historia. Que el kirchnerismo expresa los gritos libertarios, las luchas emancipatorias de nuestro país y de Latinoamérica. Que el kirchnerismo tiene que ver con la potencia plebeya de sus movimientos populares. Que el kirchnerismo es la chusma radical, los descamisados peronistas, la resistencia peronista, que el kirchnerismo es todo eso, es el corobazo, el kirchnerismo es la resistencia a los 90, la búsqueda desesperada de una salida con futuro en el 2001, el kirchnerismo es esa historia, es el profundo diálogo con la historia, el kirchnerismo es toda la transformación intensa del presente, por lo tanto es todo lo que hoy interpela, convoca, enamora, entusiasma, proyectos colectivos, proyectos que construyen sentido de pertenencia y por lo tanto con ese diálogo con la historia y con la intensidad del presente, el kirchnerismo es una apuesta a futuro también. Por eso digo que el kirchnerismo no es solamente una identidad transitoria, sino que para nosotros es una identidad fundante de una nueva etapa del campo nacional, popular y democrático en la Argentina, porque construye un nuevo sentido de pertenencia. Porque la verdad, y cuando hablo de una nueva identidad, no estamos hablando de una identidad que niega lo que le dio nacimiento, ni niega su propia historia, sino que estamos hablando de la continuidad histórica de esas identidades en un momento como el que vive la Argentina hoy, donde ese relato de la historia y ese ser hijo de esa historia te encuentra también con el presente y te proyecta al futuro. Por eso digo, no es la negación bajo ningún punto de vista, pero sí es la construcción de una nueva identidad, un nuevo sentido de pertenencia que hace que muchos nos digamos kirchneristas. La verdad que si a mí me preguntan qué sos, yo soy kirchnerista, porque esto es... ¡Bravo! política kirchnerista, pero porque lo que creo que decirse kirchnerista y ser kirchnerista no es un posicionamiento del presente nada más. También en ese decirse kirchnerista hay un posicionamiento en términos históricos y un posicionamiento en términos de futuro. Por eso digo, ese kirchnerismo, si vos te parás acá en la esquina, te parás en el Parque Lezama, acá, y vos le decís, te pasa una señora por la calle, ¿usted qué es? O vos qué sos, y vos le decís que sos kirchnerista, queda absolutamente claro que sos. Porque si vos decís que sos kirchnerista, os queda absolutamente claro qué pensás sobre el rol del Estado, qué pensás sobre el valor de lo público, qué pensás sobre la integración regional, qué pensás sobre los derechos humanos,
qué pensás sobre la soberanía, qué pensás sobre la construcción de la patria, qué pensás insisto, sobre esta patria grande que estamos construyendo, qué pensás sobre los fondos buitres, qué pensás sobre el sistema financiero internacional que la presidenta denuncia. Digo, si vos decís que sos kirchnerista, decís mucho más que algunas otras categorías, muchísimo más, porque te define concretamente. Por eso nosotros creemos que el gran desafío es que este momento histórico extraordinario logre parir esa gran fuerza política, social, cultural que el kirchnerismo expresa también en términos de sociedad. Insisto, no como negación de nada, sino como la continuidad lógica histórica en este momento de nuestro país. Insisto, el kirchnerismo como representante de esos intereses populares, y por eso digo, en realidad el gran desafío es que el kirchnerismo, esto de nació para quedarse y trascienda y cumpla su rol histórico. En ese sentido yo creo, cuando uno vuelve más a la cuestión más coyuntural y a lo que pasa hoy en el presente y los candidatos y el 2015 y qué sé yo, la verdad que no es un dato menor. Hay elecciones en el 2015 y es importante que haya candidatos o candidatas, pero sinceramente nosotros creemos que antes de la definición de candidato o de candidata, lo más importante es construir el lugar común del kirchnerismo liderado por la presidenta de la Nación para definir una estrategia de continuidad histórica. Y ese me parece que es más importante que el propio nombre de quién sea o quién no sea. Digo, cómo se expresa este proyecto político fundado por Néstor, liderado por Cristina, a partir también de los desafíos que tenemos por delante. Porque lo que no tengo ninguna duda, que después del 10 de diciembre Cristina deja de ser presidenta. Pero eso no significa que Cristina deje de ser la líder del movimiento nacional, popular y democrático. Y no digo que sea menor, pero más importante, como definición previa para poder tomar la otra definición de cuál es la estrategia electoral y quiénes son nuestros candidatos, es, insisto, que el kirchnerismo liderado por la presidenta de la Nación logre anclar territorial y socialmente la construcción en el conjunto de la patria, para poner al conjunto de la patria en sintonía con las transformaciones que vive nuestro país. Insisto, para darle continuidad histórica, y por lo tanto el 10 de diciembre del 2015 terminará el mandato de la presidenta, pero no su liderazgo, insisto, como líder de este movimiento que tiene un rol histórico de seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo por los próximos largos años. Y en ese sentido creo que lo que tenemos que construir los militantes de distintas organizaciones políticas, distintas historias, distintas tradiciones, pero que nos hemos encontrado en un lugar común, que es esta casa común fundada por Néstor, liderada por la presidenta. El gran desafío es codo a codo, cada uno de los militantes en el rincón de la patria que nos toque, construir kirchnerismo, fortalecer el liderazgo de la presidenta, darle dimensión fundacional y plantar este kirchnerismo como representante del pueblo por los próximos largos años. Gracias.